Muy bien, hermanas. Bueno, vamos a continuar con lo que es el estudio de la escuelita que corresponde a este momento. Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Tenemos la lección número, ¿cuál es, hermanas? Lección número 9, ¿verdad? Lección número 9 y bueno, espero de que todas la hayan estudiado, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poco breves. Recuerden que tenemos en esta hermosa tarde un culto de acción de gracias, el cual pues, si Dios nos permite, vamos a estar empezando quizá unos 15 minutos antes de las 4 de la tarde. Bien, vamos a estudiar la lección número 9 que corresponde en este día. Matrimonios inestables es el estudio que vamos a tener. Una lección pues de mucho interés para cada uno de nosotros, ¿verdad? De todos, principalmente los que estamos casados. Matrimonios inestables. Vamos a leer la lectura bíblica que está en Colosenses capítulo 3, versículo número 12 al 15. Pónganse en pie y leemos, por favor, hermanos, lo que es la lectura bíblica. Colosenses capítulo 3, versículo número 12 al 15. Dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Dice: vestíos pues, dice el apóstol Pablo, como escogidos ¿de qué? De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿y qué más dice? De mansedumbre, de paciencia, soportando, dice ahí el qué, los unos a los otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja, dice ahí, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, dice, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Acomódense, hermanas. Mire qué interesante lo que viene señalando el apóstol Pablo, algunos elementos que nosotros como hijos de Dios no debemos de pasar por alto en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida. Sabemos que tenemos relación con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, pero también no podemos pasar por alto la relación que tenemos en nuestra familia, especialmente entre los esposos, ¿verdad? Matrimonios inestables. Cuando nosotros nos casamos ¿de qué forma? Amándonos, queriéndonos, y pues quizás no nos veíamos defectos, errores, sino que todo lo veíamos completamente hermoso, ¿verdad? Todo, y pensábamos que quizás todo iba a ser de la misma manera, pero con el tiempo las cosas, ¿qué pasó, hermanos? Se ponen negras, dice la hermana, o las cosas cambiaron, las cosas fueron diferentes y empezaron a haber algunos disgustos. Y mire, es bien importante remarcar esos aspectos porque, hermanas, por esa causa es que muchos matrimonios llegan a la inestabilidad. Todos sabemos que estamos llenos de defectos. Por mucho que nosotros queremos hacer las cosas bien, siempre nos equivocamos. Y nosotros pensamos de que aquel que nos ha dicho que nos ama
o la hermana que le ha dicho a su esposo que lo ama, que lo quiere, piensa que nunca, por ejemplo, le va a ofender o nunca le va a fallar en algo. Pero las cosas no son así, se dan problemas, se dan a veces disgustos, se dan a veces contradicciones. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros no tomamos muy en cuenta, por ejemplo, las palabras que el apóstol dice aquí, que debemos de soportarnos, dice, los unos, ¿a qué dice? A los otros. Y yo le pregunto, hermana, ¿cuántas cosas usted le ha soportado a su esposo? ¿Cuántas cosas usted le ha aguantado a su esposo? Muchas quizás, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿usted sigue amándolo así como lo amó desde el primer momento en que decidió unir sus vidas con él? Claro, aun a pesar que de repente hayan habido cosas que nos hayan generado algún malestar en nuestra vida. Pero cuando nosotros tomamos muy en cuenta estas palabras que el apóstol dice, que debemos de soportarnos los unos a los otros, imagínense en la vida secular en la cual nosotros nos movemos. Nosotros a veces, bueno, como hijos de Dios somos instruidos que debemos de soportar las ofensas que los demás nos causan a nosotros. Por ejemplo, yo no creo de que, por ejemplo, mi hermana Delfina en su negocio, de repente alguien le hizo algo y ella va a reaccionar de una manera negativa y diciendo, pues, usted cree que yo me voy a dejar, yo no me voy a dejar, ¿verdad? Si usted me ha buscado por las malas, pues me va a encontrar por las malas. Y así, ¿verdad que no hemos sido enseñados que tengamos que actuar de esa manera? Sí. Vaya, fíjese, ¿verdad? Ajá. Sí. Y eso es lo que viene a generar, afectar, digamos, la relación matrimonial, ¿no es cierto? Cualquier verdad. Entonces, pero al punto que quería llegar es que nosotros como hijos de Dios somos enseñados a que debemos de soportar los agravios, las faltas que las demás personas nos hacen allá afuera en la vida secular que llevamos. Y ahora en nuestro matrimonio, todavía con mucha más razón, máximamente que hemos logrado entender que todos aquellos que nos hemos casado con nuestras esposas, ustedes con sus esposos, dice la palabra que ya no son más dos, sino que ¿cuántos dice que son, hermanos? Dice que son una sola carne. Y con mucha más razón, ¿verdad? Deben de soportarse, deben de aguantarse. El apóstol Pablo, me acuerdo que en una oportunidad dice él, ¿quién haya de vosotros que haya aborrecido a su propio cuerpo? ¿Ah? Fíjense que yo conocí a yo tuve una compañera en la escuela, me acuerdo, estaba bastante adolescente, así potón decimos nosotros. Y me acuerdo que había una compañera que era bastante morenita. Y le decían un sobrenombre bastante fuerte, ¿verdad? Bastante pesado. Y una vez en los baños, los baños de los varones y de las señoritas, y en la parte de afuera estaban los lavaderos, así, ¿verdad? En la parte de afuera estaban los lavaderos. Y entonces una vez me estaba lavando yo las manos y resulta de que yo la vi a ella que estaba así en la parte de adentro, los baños de las hembras tenían unos hoyitos así, ¿verdad? Adentro estaban los cuartitos, pero bien se veía para adentro, ¿verdad? Entonces, y ella se estaba viendo en un espejito, fíjese. Ella se estaba viendo en un espejito y decía, si yo soy bonita, decía, fíjese. Si yo soy bonita, lástima que soy morenita, decía. Ella decía, con ella misma estaba hablando. Y es que realmente, yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez se ha considerado fea? No, ¿verdad? Nadie nos hemos considerado feos.
¿Usted sí, hermana? No, pero nadie, eso es algo raro, hermana, eso es algo raro. A no ser que de repente, pues, alguien nos haya bajado la autoestima, ¿es cierto o no es cierto? Pero de lo contrario, ¿verdad que somos bonitos? Yo aunque me digan que soy chiquito, que esto y lo otro, pero yo me veo bonito. Entonces, el apóstol decía, nadie jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que, ¿qué es lo que hacemos con nuestro propio cuerpo, hermanos? Lo cuidamos, dice, lo cuidamos, lo estimamos, e inclusive, dice el apóstol, aquellos miembros que parecen menos dignos son los que mejor, dice, cuidamos, los que mejor tratamos. Entonces, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo humano, ¿verdad? Y lo relaciona con la iglesia, que somos el cuerpo de ¿quién? Que somos el cuerpo de Cristo. Pero ahora vea usted en el matrimonio, todos, el esposo y la esposa, dice, ya no son dos, sino que son una sola carne. Y en razón de ello, debemos de aprender a soportarnos, ¿o no es cierto? A soportarnos, aunque así sea, ¿verdad? De repente, pues, nuestras facciones físicas cambien y que ya no seamos como cuando nos casamos, pero debemos de soportarnos, dice aquí. Y si nos agraviamos, el apóstol dice, debemos de perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas, y de la manera en que Cristo os perdonó, así debemos de perdonarnos los unos a los otros. Cuando un matrimonio lleva esa línea de comportamiento, entonces ese matrimonio, ¿cómo es? Es un matrimonio estable. Pero cuando el hombre, digamos, quiere imponer su hombría, digámoslo así, o manifiesta machismo, que porque es hombre, eso, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Cómo es el ambiente que se vive en el matrimonio? Es un ambiente bastante malísimo, hostil, dice la hermana. Fíjese que una vez venía esa palabra en una de las escuelas y yo les dije a las hermanas en la femenina, esta palabra no la tienen que poner aquí los hermanos, porque sí, hermanos, bueno, y de hecho, que esa escuela venía hablando de los celos, y resulta que allí venía metida esa palabra, tóxico, y yo le pregunto, ¿a partir de cuándo recuerdan ustedes que se ha venido utilizando esos términos, hermanos? Desde hace poco, eso no es de hace mucho tiempo, ¿verdad? Los matrimonios, los esposos tóxicos, las esposas que son, ¿qué dicen? Tóxicas. ¿Y usted cómo se considera, hermano? Es que mire, hermana, nosotros no debemos de ver así a nuestras esposas, ni usted debe de ver así a sus esposos, ¿verdad? Porque entonces eso viene a generar inestabilidad. ¿En qué? En el matrimonio. No hay felicidad, o sí hay felicidad. Cuando nosotros empezamos a ver a nuestros esposos, ustedes, en el caso de los esposos, a las esposas las empiezan a ver así con conductas, decimos, tóxicas. No, digo de que, ay, qué tóxico, ya usted va utilizando, pero eso no es el lenguaje antiguo, sino que son lenguajes nuevos que en la sociedad se están utilizando muy a menudo. Sí, como que fuera un veneno, imagínense. Ajá. Entonces, ¿verdad? Llegamos al punto de que cuando el hombre tiene un comportamiento machista, la relación de ese matrimonio, ¿cómo va a ser? No va a ser bueno. Y si la mujer también, ¿verdad? No es tan fácil, de igual manera, el matrimonio no va a caminar bien. Van a haber pleitos, van a haber, aquel ambiente que se va a vivir en el hogar, ¿cómo va a ser? Un ambiente no, va a ser un ambiente bastante
desagradable, conflictivo. Entonces, todas esas cosas el apóstol Pablo las erradica con los textos que hemos leído en la lectura bíblica. Dice el apóstol Pablo ahí, dice, y la paz de Dios, dice, o mejor dicho el 14, y sobre todo dice, estas cosas vestidos de ¿qué dice? De amor, dice, que es el vínculo perfecto. Y el amor, hermanos, según Primera de Corintios capítulo número 13, ¿qué dice? Que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor, ¿qué dice? Nunca deja de ser. No veamos las cosas así, ¿verdad? No veamos las cosas así. Estamos hablando de que lo que el apóstol dice es una gran realidad, que donde el amor prevalece, hermanos, allí pues las cosas caminan de la mejor manera. Y dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, mire lo que dice el versículo número 18, ahí mismo. Vamos a seguir, ¿verdad? Yo no sé si hubo un error de dedo ahí en la lectura, ¿verdad? Pero yo he tratado de acomodar ahí la lectura bíblica con lo que es el título. Pero mire lo que dice el 18. Casadas, dice, estén sujetas a ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando una casada no se quiere sujetar a su esposo? ¿Se puede vivir establemente en el matrimonio? No se puede vivir establemente. Al contrario, ¿verdad? Allí es donde está la inestabilidad, cuando la mujer pues no quiere aceptar que está bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la autoridad del hombre. Y obviamente de que el hombre, valiéndose de esa autoridad, vamos a decir esto, ponga atención, y lógicamente el hombre, valiéndose de esa autoridad, no tiene el derecho para humillar ¿a quién? A la esposa, porque la palabra de Dios dice que Dios le dio autoridad al hombre sobre la mujer, pero ¿para qué dice? Para que la amara, para que la cuidara, ¿para qué más? Para que la respetara, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la defendiera, etcétera, etcétera, y todo eso. Entonces, es que aquí no debemos de ver en el matrimonio, no se debe de ver como que a ver quién puede más, ¿verdad? No, porque no es así. Y de repente tornar el matrimonio como un campo de ¿qué dice? Como un campo de batalla. Dice, un hermano cuenta de que una vez fue a visitar a unos hermanos a una pareja que ya tenían días de no llegar a la iglesia, y las fueron a visitar. Y a la hermana le encontraron el ojo así, mire, moradito aquí. Así, ¿verdad? Moradito el ojo. Y el hermano tenía un gran aruñón aquí, mire, así, ve. Gran aruñón aquí. Y el pastor llega y le dice, hermanos, ¿y qué tal están? Le dice. Por aquí luchando, le dice. Por aquí luchando, le dice. Y vaya, y luego le dice, hermana, le dice, ¿y qué le pasó en el ojo? Porque todo morado, así. Le dice, mire, le dije que allá andaba en el patio, miro para arriba y un aguacate me cayó aquí, le dice. Fíjese. Mire usted, un aguacate me cayó, dice. Y le dice, y ese aruñón, la gata, hermano, le dice, mire, la gata me aruñó, dice. A saber quién decía la verdad, a ver si estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. Porque a veces suelen suceder esas cosas, que a veces las esposas son maltratadas por sus esposos, y a veces, ¿qué es lo que hacemos mejor? Quedarse callada. Y ese es problema, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que genera ese tipo de cosas? Cuando la mujer, ¿verdad? Digamos, deja, no digo que se van a poner a pelear, ¿verdad? Porque no se trata de eso.
Pero en la medida de lo posible se deben de evitar los conflictos, los pleitos. Dice aquí el apóstol, casadas estén sujetas ¿a qué? A vuestros maridos. Y aquí puntualiza el apóstol, ¿cómo conviene? Dice, ¿en qué? En él, como conviene en el Señor. No es cuestión de que el hombre, por ser autoridad, va a poner o va a obligar a la mujer que haga algo que sabe que no está bien. En una oportunidad predicaba un hermano cuando la mujer no debe de obedecer a su esposo. Imagínense ese tema. Cuando la mujer no debe de obedecer a su esposo. Cuando le dice que no vaya a la iglesia. Y el hermano citaba bien bonito el caso de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ananías y Zafira? Dice que ambos concertaron entre sí en defraudar el precio de ¿qué? De la heredad. Ambos. ¿Por qué Zafira no se opuso ahí, hermanos? ¿Por qué no se opuso? ¿Verdad que tenía que ponerse o no se tenía que poner? Por supuesto, ahí la mujer, o sea, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, primero es Dios, ¿verdad o no, hermanos? Primero es Dios, porque es menester obedecer a Dios antes, ¿qué dice? A los hombres. Entonces, pero igual, de allí en todo lo demás, pues la mujer debe de tener respeto a la autoridad que el hombre tiene sobre ella. ¿Es cierto o no es cierto? Y cuando eso se maneja de esa manera, entonces el matrimonio va caminando ¿cómo? Va caminando bien. Pero cuando no son así, pues entonces las cosas son diferentes. Mire cómo dice el verso 19. Y maridos, dice, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice además ahí, hermano? Y no seáis ásperos, ¿con qué dice? Con ellos. O sea que aquí si usted visualiza, hermana, si usted visualiza, el apóstol Pablo está dando recomendaciones tanto a la mujer como también al hombre. Y esas recomendaciones, ¿para qué creen ustedes que el apóstol Pablo las hace? Para que el matrimonio sea ¿cómo? Para que el matrimonio, gracias, para que el matrimonio sea estable, para que el matrimonio no se salga del control. El hombre debe de brindar amor, como dice aquí, y no debe de ser, ¿cómo dice? Áspero. ¿Y qué significa la palabra áspero, hermana? Tosco, dice, ¿verdad? Y la hermana hasta el gesto hace, ¿verdad? Ordinario, dice así. Vos espérate, dice, ¿ah? Ajá. Entonces eso, el hombre tiene que evitar ese tipo de comportamiento y debe de actuar, dice aquí, amorosamente con su esposa. No seáis ásperos con ellas. Y problemas, hermanas, problemas en el matrimonio siempre van ¿a qué? Siempre van a haber. ¿Quién tiene 30 años ya de ser casada? Hermanas, mi hermana Rosario, mi hermana Marisol, mi hermana Irma, nuestra hermana Julia, nuestra hermana Carmen, allá nuestra hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? María Méndez. Va, mire, 30 años, 40 años, ¿quién tiene más de 40? 42 años. Va, en esos 42 años que nuestra hermana ha vivido, ¿cuántos problemas ha pasado en su matrimonio? Muchos, ¿verdad? Nosotros con mi esposa vamos a cumplir 20 años. ¿O no? No, poquito, 18 años, es verdad. El 27 de noviembre de 2005 nos casamos con ella, ¿vale? Para que vean que no me he olvidado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? 27 de noviembre de 2005. Al 2010, ¿cuántos años? 5. Al 2015, 10. Y al 2020, 15. Ya vamos cerca de 19 años. 27 de noviembre va a cumplir 19. Vaya, pero el tiempo que llevamos de casados
han habido problemas, han habido dificultades de diferentes índoles. Problemas que cuando los hijos vienen y hay enfermedades, problemas, digamos, en el carácter y cuestiones, de todo hay problemas, hermano, en la vida. Pero qué bonito cuando todo lo que el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses 3 está en el corazón de nosotros, ¿verdad? Que dice que debemos de soportarnos, que debemos de estar llenos de, ¿qué dice ahí? De amor, y que la paz de Dios debe de estar imperando completamente en nuestro ser. Todos esos problemas que puedan venir en el matrimonio no van a generar inestabilidad. Quizás de repente, en su momento, quizás sí pueda como que quererse salir del control, ¿verdad? Pero hay un principio fundamental que nos sostiene, y es el temor ¿a quién? El temor a nuestro Dios. A ese compromiso que se hizo una vez de poder mantenerse en unión, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y mire qué bonito como dice el verso de memoria, ¿verdad? Como dice ahí el verso de memoria. Las muchas aguas, dice, ¿qué, hermanos? No podrán apagar, ¿qué dice? El amor. Y dice ahí, ¿verdad? Ni lo ahogarán, ¿el qué dice? Los ríos. Ahora, detengámonos ahí. ¿De qué es símbolo eso de las muchas aguas y los muchos ríos que no pueden apagar el amor, hermanos? ¿De qué? De los problemas, de las dificultades. Nadie dijo que la vida en el matrimonio iba a ser un lecho de rosa, ¿verdad que no, hermanos? Quizás así nos idealizamos nosotros, ¿verdad? Así quizás pensamos. Y por ejemplo, veía usted a su esposo cuando andaba de novia y lo veía él como bien bonito y que casi no hablaba y que bien respetuoso y etcétera, etcétera. El problema fue cuando ya empezó a vivir con usted. Y dicen algunas, empezó a sacar, dice él, ¿qué? Imagínense. Allí las cosas empezaron a cambiar. Pero cuando hay amor, ¿qué pasa, hermanos? Esas cosas no van a apagar. Dice, dime, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Dice ahí, mire, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían, dice ahí, ¿verdad? Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces, realmente, ¿verdad? Coincidimos en el dicho que el apóstol Pablo pues nos dice, de que debemos de estar unidos en el vínculo perfecto ¿de qué? Del amor, para que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, el amor puede vencer todo tipo de problema, todo tipo de obstáculo. Muy bien, dice ahí el objeto, reconocer las causas que provocan la inestabilidad en el matrimonio para combatirlas. Hemos hablado de que a veces la mujer no quiere reconocer la autoridad que está sobre ella, que es el hombre. Y otras también que el hombre, valiéndose de la autoridad que tiene, quiere humillar ¿a quién? A la mujer. Decimos que esas cosas tienen que completamente erradicarse y vivir en esa reciprocidad, ¿verdad? Yo me sujeto a ti, pero trátame con respeto, trátame con amor, ¿verdad? Porque no hay mejor cosa de cómo llevar las cosas de una mejor manera como es, hermanos, con un buen trato, ¿verdad? De lo contrario, pues las cosas se salen del orden. Bien, vamos a pasar ahí al comentario. Mire cómo dice: te invito a recordar el momento de estar frente a tu esposo ante nuestras leyes civiles y ante muchos testigos, escuchando o diciendo las palabras de, ¿cómo dice? Te prometo amarte y cuidarte. ¿En qué dice? En el bien y en el mal, en la riqueza, en la pobreza, en la salud. Ah, no, dijo, yo así lo quiero como está. Ya enfermo no sé si lo voy a querer. Yo así lo quiero, dice, porque no
no me estoy casando por lo que tiene, pero como que en la pobreza no mucho me va a gustar, dice. No puede ser, ¿verdad? Dice, y serle fiel hasta dónde, dice, hasta que la muerte nos separe. Fue justo en ese momento donde tu matrimonio, que ha nacido del amor, se vuelve legal y todo es felicidad. Pero, ¿qué sucede con el paso del tiempo? Pues que, como todo sistema social, la familia está expuesta a factores que la debilitan. Y por eso en la actualidad muchos matrimonios, incluyendo, oiga bien, los de la iglesia, viven un verdadero reto cada día por permanecer, ¿cómo, hermanos? Estables, por permanecer estables. Es un reto, ¿verdad? Máximamente que el medio que nos rodea, ¿qué es lo que nos está vendiendo todo el tiempo? Que si ya no eres feliz en el matrimonio, ¿qué es lo que debes de hacer, hermana? Sepárate, déjalo, ¿verdad? Si ya dijo alguien una oportunidad, un matrimonio donde no hay amor, ¿para qué estar juntos? Dijo alguien. Ajá, pero ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron las palabras que dijo el cantar de los cantares, ¿verdad? El sabio Salomón. Las muchas aguas, dice. Cuando usted se casó, ¿se amaba o no se amaba? Por supuesto, ¿o no? ¿Cree usted que no se hubiera amado, no hubiera amado, cree usted que se hubiera casado? ¿Verdad que solamente si hay amores que se da ese paso? Entonces, ¿qué es lo que pasó para que el amor se apagara? Hubieron muchos factores, ¿verdad? Se fue con otra, dice la hermana. Pero mire qué interesante, dice aquí, mire. Un matrimonio inestable es aquel en donde los conflictos y las peleas están a la orden de, ¿qué dice? Del día. Es posible que en su momento fue un matrimonio fuerte, pero al no prestar atención a diferentes señales, se fue desgastando hasta llegar a una inestabilidad que lo vuelve muy vulnerable y que puede destruirse si no se trata a tiempo. Y dice, a continuación se detallan algunas causas que generan inestabilidad en el matrimonio, con el propósito de identificar en el nuestro y combatirla. La rutina, ahí está el número 1. La palabra de Dios nos dice que el amor nunca deja de ser, pero lo que sí sucede en algunos matrimonios es que deja de cultivarse y se acomodan a un estilo de vida como no saludable para la pareja. Por lo tanto, un matrimonio que ha caído en una rutina negativa debe de recuperarse la práctica de los detalles y la, ¿qué dice? Y la expresión de los sentimientos que se daban al inicio de la relación. Ser creativos para, ¿qué dice? Para eliminar el aburrimiento, buscar sorprenderse y evitar todo lo negativo y cultivar más el amor. Porque una familia sin amor no logrará superar los retos que traerá, ¿qué dice, hermanos? La vida. Y esto es algo muy importante que volvemos a decir, que hay que reconocer que a veces muchos de nosotros, ¿qué es lo que pasa? Descuidamos, ¿verdad que sí? Descuidamos. Ella ya sabe que yo la amo, decimos, ¿verdad? Ella ya sabe. O él ya sabe que yo lo amo. Y eso pues creemos que lo es todo. Y es un gravísimo error, ¿verdad que sí? Es un gravísimo error. Porque si bien es cierto, mi esposa sabe que yo la amo, que yo la quiero, pero también debo de dar muestra de que de verdad hay un interés de parte mío hacia ¿qué? Hacia ella, ¿verdad? Un interés de amor. Todo eso es lo que a veces, hermanos, viene a generar inestabilidad. Y pues, sí, correcto, el escritor a los Hebreos, por eso es que dice en una parte ahí, me parece que es el capítulo número 10 y el verso número 24, dice que debemos de estimularnos a, ¿qué dice? Al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Entonces esas cositas que aquí se nos hace mención en esta lección, si las hemos descuidado, debemos de procurar retomarlas. Dice luego, la falta de tiempo, dice ahí, ¿verdad?
el tipo de trabajo o la llegada de los hijos puede provocar cambios en, ¿qué dice?, en la vida de pareja. Y en algunos casos esto afecta a la relación. Es importante practicar actividades que llenen de bienestar y felicidad del uno para con el otro. No dejar morir el interés, tener tiempo de calidad, hacer espacio para una salida o una conversación juntos y adaptarse de forma positiva a la demanda de, ¿qué dice?, de responsabilidad que se tienen. Allí en Proverbios capítulo número 5 y el verso número 19, el gran sabio Salomón expresa estas hermosas palabras. Mire cómo dice: como sierva amada y graciosa gacela, ¿qué dice?, son sus caricias, te satisfagan en todo, ¿qué dice?, en todo tiempo, y en su amor recréate, ¿qué dice? Eran los consejos que, digamos que, la palabra del Señor nos da para poder cultivar ese amor entre pareja. Dice aquí, dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Las caricias son un factor muy importante entre los esposos, ¿o no, hermanas? Por supuesto que sí. Claro que no se trata de ser demasiados, que melcocha, decía el hermano. Pero sí, hermanos, debemos de tener un tiempo para cultivar esas cosas, ¿o no es cierto, hermano? Porque sí, no podemos andar como que si fuéramos hipotes, ¿verdad? O no podemos andar así, pero sí debe de haber un tiempo, ¿o no es cierto? Sí debe haber un tiempo. Dice más, el manejo de los desacuerdos, estos pueden ser de todo tipo. La crianza y corrección de los hijos, lo que hablábamos en la lección pasada. El manejo de las finanzas, los familiares imprudentes, etcétera. Ante un desacuerdo es importante saber decir las cosas que desagradan en el momento oportuno y de una forma correcta. Aprender a ceder y a perdonar siempre que sea necesario. Optar por el diálogo y la toma de decisiones ya no será una tarea difícil cuando ambos están dispuestos a procurar el bienestar en el matrimonio. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¿Qué dice, hermano? Cuán buena es. Los desacuerdos que a veces se dan, que muchas veces, hermano, esto viene a crear el que imagine el esposo, ya no se nota pues el disgusto que hay, y muchas veces los hijos se ven, lo notan, quiero decir, porque inclusive pues a veces ya la esposa no le sirve la comida al esposo, sino que la esposa manda a que la hija le sirva la comida al papá. Es producto de ¿qué? De un desacuerdo, que hubo en el cual no concordaron, y pues el hombre pues dijo: no me voy a estar complicando, no me voy a estar amargando la vida contigo. Si tú quieres así, pues ahí ve. Y así pues a veces se manejan las relaciones en los matrimonios, y qué difícil es vivir así, ¿verdad? Qué difícil es vivir así. Mire, la comunicación, los problemas de comunicación nacen de aquello que no se dice de manera correcta y también de lo que no se dice. Y si esto no se trata a tiempo, se hacen mucho más grandes. Los problemas que se pudieron haber evitado en una simple plática. Es necesario siempre ser sincero el uno para con el otro, tratarse con respeto, dice, ¿y qué más? No caer en amenazas o victimizarse, no chantajear ni reprochar a la pareja, tener cuidado de lo que se dice, ¿y qué más? Y cómo se dice, porque las palabras duelen y pueden ser como, ¿qué dice? Como golpes de espada. A veces es mejor, digamos, si vemos que la situación se está acalorando, es mejor que, hermanas, sí, mejor calmarse, ¿verdad? Sí, así, la falta de la vida espiritual. La familia es uno de los principales ministerios que Dios da a sus hijos,
El maligno, al atacar y dividir a la familia, sabe que está destruyendo también, ¿qué, hermanas? La iglesia. Es triste, pero algunas familias solo se hablan para pelear. Cuando ya no se ora, no se habla de la palabra de Dios en casa, es un espacio propicio para que se practiquen cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Una familia unida y fuerte es un instrumento de servicio para la obra, pero una familia desintegrada y lejos de Dios, dice, es causa de problemas y obstáculos para que Dios sea honrado. Temamos a Dios y Él bendecirá, ¿el qué dice? Nuestras. Y para que Dios bendiga nuestras familias, ¿qué se necesita? Que Dios siempre esté en medio de quienes, de nosotros. Así dice el Salmo. Si Jehová no edificare, ¿el qué dice? La casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que se levanten de mañana, dice, y que vayan tarde ¿a qué? A descansar. Si el Señor no está allí, es por gusto todo el esfuerzo que podamos todos nosotros hacer. Sí, la infidelidad es otro problema, hermanos, que viene a crear, ¿qué más? Inestabilidad en el matrimonio. Y quizás no solamente inestabilidad, sino que, hermano, destrucción, ¿verdad? Mire, la falta de atención, cariño, cuidado y todos los problemas antes mencionados son algunas de las excusas de una infidelidad, aunque no es justificable. Porque no se puede justificar a alguien, ¿verdad?, que fue infiel solo porque es que mire, mi esposa no me atendía, es que fíjese que mi esposo se hizo todo áspero, todo que pan sin sal, decía una hermana, así es de que yo necesitaba cariño y así es de que por allá hubo alguien que me lo dio y por eso fui infiel. ¿Se va a justificar esa acción, hermana? No, no. ¿Verdad? Pero no podemos negar de que ese tipo de cosas pueden llevar hacia ¿qué? Hacia la infidelidad. Y mire, dice aquí, ya que si bien es cierto, son situaciones que afectan directamente el matrimonio, una infidelidad nunca será una solución. Para evitar llegar a este punto, lo importante es prestar atención a las situaciones que están desequilibrando el matrimonio. En lugar de que la balanza se incline a una ruptura de la pareja, debe de procurarse estar como más unidos. Ahora bien, con esta lección se ha comprendido que es posible salvar un matrimonio de la inestabilidad. Solo está en que haya voluntad de la pareja y depositarse en las manos de Dios para aplicar la lectura bíblica en la familia. ¿Y qué decía la lectura bíblica? Que debemos de soportarnos los unos a los otros. Que el amor, que es el vínculo perfecto, debe de estar ¿a dónde? En el seno del matrimonio. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice, hermano? Esté siempre en nuestro corazón. Y dice luego aquí, ¿verdad? Pues en ella básicamente encontramos todo lo que necesitamos para estabilizar nuestro matrimonio. Bueno, así dice aquí una pregunta, en su opinión, ¿cuál es la causa más frecuente que provoca la inestabilidad en el matrimonio? ¿Cuál es, hermano? Lo económico. Pero fíjese, sí, eso sí, ¿verdad? Puede ser, pero vaya, ¿y cómo queda el texto de memoria, pues? ¿Cómo queda el texto de memoria? ¿Ah? La incomprensión, el orgullo. Ay, ajá. Hay muchos factores, ¿verdad? Nosotros, miren, lo importante de todo esto es que sabiendo nosotros que las cosas que pueden generar inestabilidad en nuestro matrimonio, ¿verdad?, están y pueden estar a la orden del día. Nosotros debemos de estar atentos, ¿verdad? Debemos de estar alertas
y hacer prevalecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es todo. Sí, ahí está. Correcto. Sí. Bueno, vamos a terminar, hermanas. Pónganse en pie. Todas las familias estamos expuestas a experimentar cierto nivel de inestabilidad en algún momento, pero el mantenerse unidos y cerca de Dios dará siempre la capacidad para cuidar lo que se ha construido con amor y cumplir la promesa de estar juntos, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Bien, hermanas, van a pasar mis hermanas a cantar una alabanza. Pasen por